Entonces, yendo derecho, digamos, a los temas que vamos a charlar dentro de este segundo módulo del Congreso, vamos a presentar al contador Mariano Echegaray Ferrer, de Córdoba, contador y director tributario de esta casa, de Agraeducación. ¿Qué haces, Mariano? Buen día a vos y buen día a toda la audiencia. Cuando charlamos hace un ratito sobre el tema que vas a exponer, dijiste algo así como: los chicos son grandes solo al momento de pagar impuestos. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata? Es así, Diego, y mejor imposible la presentación del tema, porque la realidad es que nosotros tenemos un contexto tributario de la República Argentina que no discrimina, lamentablemente, para lo que es la actividad agropecuaria en escala. ¿Y por qué te planteo esa situación, Diego? Porque básicamente si nosotros nos ponemos a ver y a revisar el peso de los impuestos dentro de cualquier productor, cualquier establecimiento, nos encontramos que están estos derechos de exportación que son los que me llevan de la mano a una caída del precio internacional que nosotros terminamos comercializando y que termina repercutiendo en lo que es una mayor participación del Estado de la renta agrícola, más allá de la situación de lo que sucede con el impuesto a las ganancias. La otra participación que termina quedando encubierta dentro del peso de los impuestos es el saldo técnico del IVA, muchas veces no diferenciado o no visualizado por parte de los productores o de los empresarios, que termina siendo funcional a lo que es el Estado con un préstamo a tasa cero, si lo queremos ver de alguna manera, y termina llevándonos a que nosotros tengamos que empezar a trazar un escenario de dónde vamos a estar parados y cómo vamos a estar funcionando de acá hacia adelante. Ahora, lo loco del peso de los impuestos y lo que es la participación del Estado dentro de la renta agrícola, esta participación del Estado se torna totalmente agresiva ante un contexto de disminución de producción. Y eso es lo que nosotros podemos ir viendo en la primera presentación que tenemos respecto de lo que es la aceleración de la participación en función de lo que es el incremento de la producción, la participación del productor, hablando propiamente dicho. Nosotros tenemos un promedio de participación de la renta del Estado dentro de lo que es la producción de soja que ronda entre el 67 y el 69%, en tanto que si nosotros vemos que esa variación está sujeta a lo que son las variaciones de los RINDE, indudablemente al funcionar sobre una base fija, los derechos de exportación, un impuesto fijo, que se determina sobre el precio del valor FOB, me termina llevando a que si yo, más allá de mi margen de negocio, termino teniendo una aceleración de la participación del Estado. Entonces, la base de lo que nosotros vemos es que el productor es el que menos participa dentro de la renta agrícola, si lo discriminamos entre lo que es el Estado y lo que es la actividad de arrendamiento. Esto, cuando lo vemos del caso de la soja, vemos que es una tendencia muy difícil de cambiar desde el punto de vista de los márgenes que tenemos que estar apropiando y de la negociación sobre el otro elemento, el otro socio que muchas veces los productores tenemos, que es el propietario de la tierra. Ahora, cuando nosotros lo empezamos a analizar desde el punto de vista del maíz, vemos que es mucho más rápida la aceleración y el cambio de esta tendencia en función de que es una menor participación de los derechos de exportación, sumado también a la situación de los saldos de inmovilización de crédito, los pagos a cuenta y todo lo que viene de la mano, que en esta consideración no lo hemos tenido en cuenta. Ahora, cuando nosotros decimos que solo los impuestos, los chicos son grandes, indudablemente va muy a contramano desde el punto de vista de la política. Si uno siempre empieza a leer un poco lo que quieren decir desde la política y de lo que termina sucediendo en los hechos, nada más alejado de la realidad. Siempre se escucha un discurso de acompañamiento, de querer asistir a los que son chicos, de querer darles beneficios, y lo único que se termina generando son estas distorsiones que desde el punto de vista fiscal te terminan pasando para el otro lado. Cuando nosotros empezamos a ver que más allá de la cuestión del peso de los impuestos y todo lo que viene de la mano de la gestión de los mismos, nos encontramos que el sector agropecuario es el sector con mayor regímenes de información que tienen que aportar consigo mayores controles, y el gráfico no es caprichoso, literalmente nos tienen contadas las costillas los productores por todo lo que es el entramado de información que conocemos los que estamos en el rubro y donde los clientes, los contribuyentes están acostumbrados a estos pedidos permanentes por parte de los contadores. Con esta foto que te termina sacando esta radiografía,
no solamente tienen información desde el punto de vista productivo, que es lo que nosotros terminamos aportando a través de los diferentes regímenes de información, sino también que esa información se convierte en dato económico e indudablemente termina repercutiendo en una cuestión financiera, por todos los regímenes de retenciones y devoluciones y pago cuenta. Ahora, toda la estructura tributaria argentina termina castigando a los más pequeños que no pueden contar con una estructura administrativa, que no pueden contar con el acompañamiento especializado, con el desarrollo de sus propias actividades de un Estado que permanentemente le traslada burocracia hacia el contribuyente. Entonces, los escenarios que se están planteando son escenarios que vamos a tener que empezar a pensar hacia adelante de qué lado nosotros nos queremos parar como productores, como contribuyentes, y cuando digo desde qué lado nos vamos a querer parar es cómo nos vamos a preparar para la coyuntura que viene. Si hay algo que tenemos claro y un mensaje que siempre lo venimos analizando es, podemos estar peor, vamos a tener una situación fiscal todavía más agresiva de la que hoy conocemos, y lamentablemente ante el escenario que nosotros tenemos, nos tenemos que preparar, tenemos que ser pesimistas preparados y no optimistas descuidados. Y ahí es donde tenemos que empezar a sumar esta gestión de los impuestos y el peso que tienen en cada una de las diferentes estructuras. Cuando hablamos del peso de los impuestos no es más que anticiparnos el efecto que tendrá, que ese es el efecto más fuerte que podemos tener en la planificación. Muchas veces uno siempre escucha el dato que dice me entero de los impuestos sobre la marcha y siempre un poco la contrapregunta es ¿y qué hacen para que se cambie esa situación? Y esto no es una situación de que tiene que ser impulsado por el asesor, sino que tiene que caer la decisión de manera vertical hacia toda la estructura por parte de quien soporta el peso de los impuestos, que no es más que otro el contribuyente. Cuando nosotros decimos que vamos a tener una situación de que seguramente vamos a tener más peso de impuestos es porque no estamos pensando en la foto que hoy tenemos, sino en la película que se viene. Y lo que tenemos que cambiar también es entender que el análisis fiscal no es un análisis de momentos, sino es un análisis de situaciones que se van presentando. Y tienen que ser situaciones continuas. Yo recién les mencionaba que tenemos que ir viendo, más que una foto, tenemos que ir viendo una película. La pregunta es ¿qué película vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo una película de drama, vamos a pasar a una película de aventura, vamos a pasar a tener una película de comedias, ojalá que se den todos escenarios, porque son diferentes situaciones, diferentes años. Cada año es diferente y lo que estamos en la producción sabemos que hay que irse adaptando. Lo que nosotros tenemos que evitar es no encontrarnos de golpe con una película de terror. Y de la película de terror, desde el punto de vista fiscal, es encontrarnos con impuestos que nos pueden perjudicar desde el punto de vista económico y financiero. Y esa situación se puede solamente presentar si no trabajamos con la debida anticipación de cada una de las decisiones que se fueron tomando. Cuando les decía que en los impuestos solamente los chicos son grandes, la pregunta que nosotros tenemos que empezar a hacer, nosotros, ¿qué somos? En nuestra estructura, en nuestra actividad, ¿nos toca ser los grandes o nos toca ser los chicos? Y seamos cual seamos, el único camino que vamos a tener que apuntar es a crecer, porque la única forma que nosotros vamos a poder diluir el efecto fiscal es integrándonos, cambiando lo que es estructura, pudiendo generar valor agregado y pudiendo empezar a mejorar la capacidad operativa de nuestras empresas y consigo la administración, lo financiero y por supuesto las unidades de negocios nuevas que puedan ir surgiendo. Esto es un poco el puntapié inicial de lo que se viene en este panel, de ir pensando qué es lo que podemos ir haciendo, cómo nosotros podemos ir mejorando, e indudablemente cuál va a ser el mejor escenario que se puede presentar. Estamos en la Argentina y estamos acostumbrados a que todo el tiempo nos cambien el partido. No solamente me cambian las medidas de la cancha, sino también del juego. Estamos de golpe jugando al fútbol y terminamos jugando al básquet. Lo que tenemos que entender es que tenemos que estar adaptados a ello. Y eso es un poco la idea de que pensemos cómo vamos a proyectarnos hacia adelante, porque los escenarios que se están empezando a vislumbrar parecieran que no son favorables.